Ahí está grabando. Muy bien. Compartir pantalla. Estamos. Esperen un minutito. Bueno, ahí estamos. Vamos a cambiar de color porque si no se forma el lío. A ver si repasamos un poquito de lo que dejamos acá. ¿Me están viendo la pantalla, no? Sí. Sí, se ve bien. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a cambiar de color. Recuerden que habíamos definido, primero, estamos estudiando la cinemática del sólido rígido. Y habíamos definido qué es lo que era sólido rígido. Y una de las características importantes del sólido rígido vectorial para nosotros era que la distancia permanecía constante. Entonces, habíamos visto que si la distancia permanecía constante y nosotros, para este caso particular, tomábamos el caso de un cuerpo en donde poseía un eje y de ahí tomábamos dos puntos que decíamos que esos puntos tenían la característica de no moverse, o sea que O1 y O2 tenían la característica de que su velocidad era nula. Decíamos que esos puntos que tienen velocidad nula se caracterizaban por ser el eje sobre el cual el cuerpo estaba rotando, o eje de rotación del cuerpo. Ese eje de rotación conformado por los puntos O1 y O2 nos llevaba a pensar, habíamos demostrado un poco más abajo, en donde decíamos de que si O1 y O2 no se movían, un tercer punto, O3, ubicado sobre el eje, también tenía velocidad nula. O sea que O1, O2 y O3, todos los puntos tenían velocidad nula. Pero ¿para qué nos servía esto? ¿Para qué nos servía definir el eje de rotación? Porque si tomábamos un punto cualquiera del cuerpo y nosotros queríamos encontrar la velocidad de ese punto del cuerpo, hacíamos el análisis de qué es lo que pasaba con respecto a esos dos puntos que conformaban el eje con la velocidad del punto. Y es así que habíamos visto que tres puntos no alineados, en el caso el O1, el O2 y el punto P1, conformaban un plano. Y ese plano, al cabo de un cierto tiempo, delta phi, había girado al cabo de un tiempo delta t, había girado un ángulo delta phi. Por lo que habíamos definido como velocidad angular media del rígido al cociente entre el ángulo girado por ese plano conformado, reitero, O1, O2 y B, dividido el tiempo. Entonces, omega, de ahora en más, le vamos a denominar a la velocidad angular que posee el sólido rígido que está rotando respecto a un eje O1 o sub2 que se caracteriza por ser inamovible. O sea, la velocidad de todos los puntos del eje de rotación es
nula. Si queríamos calcular la velocidad instantánea, a omega, bueno, sabíamos que por el análisis matemático habría que hacer tender el tiempo delta t a 0, por lo tanto, omega instantánea, omega, sería el límite para delta t que tiende a 0, delta phi sobre delta t, o sea, que es el diferencial de phi con respecto de t. Entonces, así habíamos definido entonces la velocidad angular media y la velocidad angular instantánea del cuerpo. ¿Cuál era la característica particular o cómo podíamos expresar? Porque recuerde que a nosotros nos está interesando poder determinar las condiciones cinemáticas de un punto P del cuerpo. Esto sí nos interesa, este punto P tiene que pertenecer al cuerpo porque es el punto al cual estamos intentando encontrar las condiciones cinemáticas. Entonces, habíamos quedado de que la velocidad del punto PS era perpendicular al plano formado por los puntos O1, O2 y P. Entonces, si la velocidad como vector es perpendicular a ese plano, se la puede expresar, la podemos expresar a la velocidad del punto como tantas veces lo hemos venido viendo, el producto escalar de ¿quién? De omega, acá aparece el concepto de velocidad, vector, velocidad de rotación, y aparece el concepto de el producto vectorial de omega P menos O. Si ustedes ven en el dibujo, y nosotros desarrollamos el producto vectorial, sabemos de qué es el módulo de omega por el módulo, en este caso, de P menos O, esto es P, perdón, no Rho, menos O, por el seno de alfa. Y fíjense, P menos O por el seno de alfa, como está puesto ahí, me da Rho. ¿Y qué es Rho? Es la distancia del punto al eje de rotación. Por lo tanto, nosotros podemos determinar, y sabemos ahora el sustento teórico que tiene el análisis vectorial que acabamos de hacer sobre la velocidad que le imprime un cuerpo en rotación, en este caso, a este punto P, a través de lo que es el producto vectorial de dos vectores. Omega, esto es importante que lo tengamos en cuenta, omega siempre va a tener la dirección del eje de rotación y va a estar contenida en él, y obviamente el sentido lo asignaremos con la regla de la mano derecha, pero el vector rotación siempre se tiene que correr del punto, la velocidad del punto o los puntos que nosotros queramos calcular en la dinámica, en la cinemática del sólido rígido, va a venir expresado como el producto vectorial de omega y P menos O. Esa sería la primera, bueno, con todas sus variantes. Recuerden que al ser un producto vectorial no es conmutativo, o sea, todo lo que quieran. Nosotros es decir, que deberíamos cambiar el sentido, deberíamos cambiar el orden de la multiplicación para no alterar el signo de la velocidad del punto, ¿no? Lo que ingeniero Caballero
normalmente nos manejamos con la resolución matricial para encontrar la velocidad del punto, puesto que es mucho más fácil el cálculo y evita todo tipo de errores y nos da directamente las componentes cartesianas multiplicadas por el vector, resolviendo el determinante de 3×3, en donde la primera fila serían los versores, la segunda fila serían las componentes de omega, y la tercera fila sería lo que llamamos directamente el vector posición o P menos O, ¿cierto? Obviamente respecto de cada uno de los ejes, ¿cierto? X, Y y Z. Es decir, que resolviendo este determinante, nosotros vamos a encontrar, como bien lo dice acá la fórmula, la velocidad del punto V sub P. Una cuestión que siempre debemos tener en cuenta, les reitero, porque la clase pasada, bueno, también la terminamos un poco abruptamente a la clase, pero el eje de rotación puede o no pertenecer al cuerpo. Puede o no pertenecer al cuerpo, eso va a depender de las condiciones de movimiento y, como lo venimos haciendo hasta el momento, de las condiciones o de las elecciones que nosotros hagamos respecto a nuestro sistema de referencia, tal como se lo dijo el ingeniero Caballero, que nos permitan simplificar el cálculo de los omega y del vector y de las componentes del vector P menos O. Es decir, hacer pasar un sistema de ejes conveniente de manera tal de que las coordenadas de las omega o del vector posición no nos implique una complicación más teniendo que encontrar ángulos y hacer proyecciones respecto a nuestro sistema. Reiteramos este hecho porque es importante que la elección del sistema fijo y obviamente del sistema móvil es arbitraria y eso depende de las condiciones del problema o lo que nosotros queramos simplificar, cuánto queramos simplificar para la resolución y encontrar las variables que nos son de interés o útiles para el cálculo. Bien, una vez que tenemos calculadas las velocidades del punto, el paso siguiente, como en toda la cinemática que venimos efectuando, el estudio, son el cálculo de las aceleraciones. Las velocidades y las aceleraciones nos van a definir las condiciones cinemáticas del cuerpo, en este caso, del sólido rígido. Ya lo hemos hecho lo mismo que en cinemática del punto. Para la cinemática del sólido rígido es exactamente lo mismo. O sea, si nosotros conocemos la velocidad del punto para el sólido rígido, obviamente la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, como todo producto, omega vectorial P menos O, derivamos el primero, derivada de omega, con respecto al tiempo, vectorial P menos O, más omega vectorial, la derivada del vector posición P menos O con respecto al tiempo. Bien, acá es donde aplicamos la fórmula de Poisson, porque la derivada, reitero, lo que vimos a principio de año, es la derivada de una magnitud vectorial con respecto al tiempo. Entonces, la fórmula de Poisson, a modo de recordatorio, nos dice de que era omega vectorial, es la magnitud vectorial, o sea que la derivada de P menos O con respecto al tiempo es igual a omega vectorial P menos O. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos esto por su igual, que está acá, por la fórmula de Poisson, perdón. Por lo tanto, nos queda
que la aceleración del punto es la derivada de omega vectorial P menos O. Este término es idéntico a este. Y lo que hacemos es reemplazar esto por la fórmula de Poisson, es decir, el omega vectorial nos queda y lo que está entre corchetes es el de la fórmula de Poisson, es decir, omega vectorial P menos O. Bueno, lo vimos en la cinemática del punto, es exactamente igual que la cinemática del sólido rígido. El primer término se denomina aceleración tangencial y el segundo se denomina aceleración normal. Esto es lo que poníamos alfa vectorial P menos O y la normal omega cuadrado en módulo, ¿no? Omega cuadrado P menos O. Alfa como una derivada de omega con respecto al tiempo, esta es la aceleración. Estábamos acostumbrados a resolver alfa por R, habíamos dicho cuando vimos la cinemática del punto alfa por R, bueno, de ahí viene este, que es alfa vectorial P menos O. Y este omega cuadrado por R, el omega cuadrado sale de resolver este producto por P menos O, que es el vector posición. Bien, acá está la componente, ya bien discriminada, de que es la aceleración tangencial. Les reitero, le llamamos a la derivada, le podemos llamar alfa, y ya lo ponemos ahí como P menos O, que es lo que está puesto acá, y puesto en derivadas, obviamente es la derivada segunda del ángulo. ¿Por qué? Porque es una aceleración con respecto al tiempo dos veces. Entonces A sub t se denomina aceleración tangencial, alfa es la aceleración angular y phi es el ángulo girado. Y hacemos el análisis. No, nada, estoy leyendo, se me abrió el micrófono, disculpe, profe. No hay problema, bien. Si hacemos el mismo análisis con la otra componente, bueno, ahí está. Llegamos a la conclusión de que es lo que se denomina aceleración normal. La aceleración normal es lo que a nosotros nos estamos acostumbrados a ver como omega cuadrado por P menos O. Esto sale de considerar, ¿no es cierto?, el producto de omega vectorial P menos O. Este producto es nulo por ser perpendicular omega a P menos O. Por lo tanto, ese producto se anula. Entonces nos queda la aceleración normal en módulo, ojo, en módulo, menos omega cuadrado por P menos O. Y recuerden que el signo menos provenía de su nombre también, y esto se lo dijo el ingeniero Caballero, la consideración de análisis de la aceleración centrípeta. Es decir, la aceleración centrípeta, porque estaba dirigida hacia el centro, hacia el eje de rotación. De ahí el signo menos. Entonces, en un movimiento de rotación pura, ya tenemos determinados los valores de la velocidad y de la aceleración. Y las condiciones geométricas y cinemáticas que cumple el eje de rotación. Si pertenece al cuerpo, reitero, si pertenece al cuerpo, son puntos que no tienen velocidad, mucho menos si están el eje de rotación fuera del cuerpo, o que no pertenezca al cuerpo. Pero son puntos de velocidad nula, que es una propiedad muy importante para poder hacer los
los cálculos porque es una ecuación que siempre nos va a dar un término igualado a cero, perdón, y puede llevarnos a despejar alguna incógnita. En esta filmina lo que quiero mostrar es cómo varían, al ser la velocidad del punto omega vectorial P menos o si lo queremos poner en módulo, y para simplificar, omega por R, cómo hay una variación radial de el módulo de la velocidad. En este plano, pi, que fíjense es un plano perpendicular al eje Z, por lo tanto lo estamos viendo de arriba, entonces el vector omega en este caso es saliente, sale. Las velocidades en los puntos siempre van a ser tangentes al círculo que ellas describen, porque el vector P menos O, ¿no es cierto?, es perpendicular en todo momento al eje de giro. Proviene del análisis del producto vectorial omega y P menos O. Entonces, cuanto más cerca estemos del eje de rotación, las velocidades de los puntos pertenecientes a esa distancia van a ser menores hasta que, reitero, la velocidad en correspondencia con el eje de rotación es nula. Entonces, acá tienen ustedes una distribución radial de cómo la velocidad va creciendo a medida de que nos vamos alejando del centro. Y en la figura de la izquierda está la representación, digamos, de la forma del cuerpo, cortada con un plano pi. Fíjense, me define esta circunferencia, y esa circunferencia es la que, si modificamos o variamos el radio o la distancia P menos O, a medida que nos acercamos, la velocidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional el módulo de la velocidad del punto, es directamente proporcional al radio o a la ubicación del punto con respecto al cuerpo. Bien. Entonces, hasta acá tenemos visto el movimiento, recuerden, de lo anterior, y esto se refieren al movimiento axial, como me he dicho, por lo de eje, o de rotación del cuerpo. Y al decir cuerpo, también estamos diciendo sólido rígido. Dante, Señor. Ahí, a ver, yo le preguntaría a los alumnos, ¿qué parámetro cinemático entonces tiene común un cuerpo rígido? Es decir, ahí nos está diciendo que para esa fórmula nos está permitiendo calcular la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido. ¿Qué parámetro cinemático es común en el cuerpo rígido? ¿Qué sería para ustedes, chicos? ¿Qué les parece, chicos y chicas? La velocidad del punto en el eje sería 0. Que la velocidad lineal, dice usted, sería 0. No, pero yo digo, en cualquier, el cuerpo rígido, ¿qué parámetro cinemático es común en el cuerpo rígido? Y que tiene un valor, que tiene que ser distinto de 0, obviamente.
Fíjense de la ecuación que le he puesto ahí en ingeniero de la velocidad de punto. ¿Qué es lo que sería común para todo el cuerpo rígido? La velocidad angular. Claro. La velocidad angular del cuerpo rígido, en un cuerpo rígido es común en cualquier punto. Y eso es lo que ustedes tienen que tenerlo bien en claro. Inclusive fíjense que en el eje, ustedes podrían decir que en el eje la velocidad angular no es cero en el eje, la velocidad, en el eje de rotación. Lo que es cero es la velocidad v sub p. Pero lo que es común en cualquier punto del cuerpo rígido es la velocidad angular. ¿Está bien? Y eso, y lo que va a permitir determinar la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido y que lo va a hacer variable, es nada más que la distancia, como le decía el ingeniero, de P a O, que sería la distancia del punto al punto de O, que sería el de referencia, ¿no es cierto? ¿Está claro eso, chicos? Me queda claro eso, Sí, ¿no? Porque profe. es importante. Fíjense, Independientemente, dicho en otras palabras, independientemente de dónde estén los puntos de esto, que tiene una forma cualquiera, independientemente, lo que tienen en común todos estos puntos es este. exacto, Que eso es lo que les está explicando el ingeniero Caballero. Por lo tanto, omega define el movimiento. exacto. Muy bien. Muy bien. Según la lista que habíamos visto de los movimientos en la cinemática, debemos ver o analizar lo que se llama movimiento de rototraslación o estado complejo del movimiento. Para eso, previamente, vamos a enunciar, porque es aplicable, lo que ustedes están viendo ahí, que se denomina el teorema de Chasles o de Euler-Chasles, que nos habla de que el estado general de un cuerpo, como puede ser muy pocas veces lo podemos ver a un sólido rígido únicamente en traslación o bien en rotación por sí solo, ¿no? No es común verlo al cuerpo en rotación pura o traslación pura, ¿no? Sino en un estado complejo o combinado, que le llamamos nosotros de roto-traslación o rotación más traslación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? ¿Qué nos dice? Que si un cuerpo está sometido, si un sólido rígido está sometido a un movimiento roto, o sea, un estado complejo, a eso le llamamos estado complejo de movimiento, ¿no es cierto? Si tenemos un estado complejo de movimiento, es decir, si tenemos un movimiento de rotación sumado o conjunto con un movimiento de traslación, lo podemos descomponer y esa descomposición nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. Dice que se puede descomponer el movimiento en una traslación más una rotación. Ahora, en una traslación respecto a ese eje, fíjense, este cuerpo tiene un eje, entonces él lo traslada. A ver, vamos a hacer así, esperen un minutito para que me sigan.
Fíjense, acá tenemos un eje en el estado 1. Y si nosotros consideramos un estado 2, le vamos a llamar a este. Es decir, estado 1 y estado 2, digo tiempos diferentes, porque estamos en cinemática, reitero este concepto porque es importante. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Euler-Chasles? Que nosotros podemos hacer el estudio considerando primero una traslación, esta, ¿y cómo sé que es una traslación? Porque tengo ejes paralelos, fíjense, E1, el eje 1, es paralelo al eje 2. Más, fíjense acá dice, mire, más una rotación respecto a un eje que pasa por dicho punto. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? E1 y E2 son paralelos, y fíjense que hemos trasladado, hemos rotado ese eje, ¿no es cierto?, un cierto ángulo. Entonces tenemos una traslación más una rotación. La suma de esto, es decir, esta traslación más esta rotación, es lo mismo que el movimiento está sometido, este cuerpo de rotación más traslación. Eso es lo que nos dice el teorema de Chasles o de Euler-Chasles, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, puesto que podemos descomponer tranquilamente el estudio, pero respetando estas condiciones cinemáticas. Trasladando en forma... Sí. Ahí para que no se Fíjate. confunda, para que no se confundan los chicos ahí donde pusiste la flechita de rotaciones al revés, tiene que ir para el otro lado. Porque el cuerpo está así y cuando termina gira así, hacia que sería horario. Vos lo dibujaste antihorario. Bueno, Eso. no me di cuenta, perdón. Ahí está, eso sería. ¿Por qué? Porque fíjense la forma que tiene el dibujo. En el estado 1 está, digamos que es una forma donde hay un lado, digamos que es una elipse, sería Sí. algo que tiene un lado mayor y otro menor, o semejante. Cuando el estado final está girado. En el trayecto que va desde del E1 al E2 puede ir rotando va hasta llegar hasta la posición 2. Lo que dice Chasles dice es que los podemos agarrar, poner como el estado 1 pasó al estado 2 primero con una traslación hasta llegar al estado 2, que sería igual a lo que está en el estado 1. Y después girarlo el angulito ese para que quede en la posición 2. Es decir, se traslada solo hasta el estado 2 y después se hace la pequeña rotación para que quede como estado final. Entonces el estado final es este. El eje E1 queda acá, fíjense, rotado y trasladado. Exactamente, exactamente. El eje E1 es este. O sea que acá está el estado complejo, ¿no? Exacto. Me dice que es igual a esto más esto. O sea, una traslación paralela más una rotación. Exacto. Bien, muchas gracias. No me había dado cuenta de eso. Bueno, ahí lo que tenemos es eso. Este sería el estado complejo de movimiento de un cuerpo. Obviamente, vamos a explicar de qué se trata esto para que pueda ser entendible. Nuestro cuerpo, con una forma cualquiera, es esto que estoy yo dibujando en rojo.
el cual tiene un eje de rotación que estaría conformado por estos dos apoyos, si le queremos llamar A1 y A2, en donde no está restringido el giro omega 1. Es decir, el cuerpo, así como están, puede girar respecto a la recta, que es un eje de rotación, que une el apoyo 1 con el apoyo 2. Estos dos apoyos, A1 y Disculpe, A2, profe. sí, La recta que va del apoyo 1 al apoyo 2, entonces se vendría a ser el eje de la pieza, ¿verdad? no ¿O tiene es por qué el ojo? serlo. Puede ¿O es ser el eje que al eje de tomamos para simetría, calcular? puede ser cualquier eje. ¿Sí? Puede ser. Si Muy la bien. pieza es simétrica, convendría elegir con simetría. El eje simetría, ¿sí? Pero Muy no bien. tiene por qué serlo tampoco, ¿eh? Si no tiene simetría la pieza o el mecanismo, es un eje al cual está rotando. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque nos van a decir en un problema o lo que sea, que gira alrededor de un eje tal con velocidad angular omega 1. Y al dibujarlo, vamos a saber cuál es. ¿Se entiende? Sí, sí, muy bien, gracias. Bien. Pero vamos a ver por qué le llamamos estado complejo en movimiento. Entonces, como decíamos recién, y buena la pregunta del compañero, este eje puede estar ubicado en cualquier punto del cuerpo o fuera del cuerpo también, no hay problema, pero lo importante es que respecto a 1 y a 2, el cuerpo puede girar. O sea, tiene un grado de libertad que le permite el giro, eso es un grado de libertad. O sea, a ver, si hacemos así, A1 y A2 tienen 2 grados de libertad. Uno de rotación, que ahí lo vimos, podemos poner omega, que se llama omega 1 ahí. Y 2 de traslación. ¿Por qué? Yo le he hecho a propósito, fíjense, tiene rueditas acá. O sea, que estamos animados en esta dirección o en esta, depende, lo que sea, de una velocidad de traslación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. O sea, el cuerpo está rotando respecto al eje omega 1 y se está trasladando con una velocidad T sub 1. Ahora, el cuerpo y sus apoyos están montados sobre un marco, que a su vez tiene otros dos movimientos, una rotación y una traslación. Puede rotar respecto a este punto, llamémosle A3 y A4, o sea que A3 y A4 puede rotar y se puede trasladar con T sub 3. Velocidad de traslación con respecto a T sub 3, es decir, que puede hacer así, T sub 2, perdón, dice acá, o puede hacer así. Pero T no como tiempo, sino como velocidad de rotación. ¿Por qué decimos esto? Porque queremos simbolizar o de alguna manera definir que hay más de una traslación y hay más de una rotación. ¿Me siguen hasta ahí?
O sea, en definitiva, como resumen de esto, ojo, puede aparecer algún mecanismo que tenga una rotación y 3 traslaciones, o otro que tenga 3 rotaciones y ninguna traslación, ¿me entienden? Perdón, 3 rotaciones y una traslación. Lo que nosotros queremos obtener son las ecuaciones para el estado complejo de movimiento. Entonces, el estado complejo lo definimos como, en nuestro dibujo, como 2 rotaciones, o sea, omega 1 y omega 2, y 2 traslaciones, T1 y T2. Al decir rotaciones y traslaciones, reitero, es una simplificación, pero estamos en cinemática y se entiende que son velocidades de rotación y velocidades de traslación, ¿no? O sea, a eso es lo que nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, son velocidades de rotación y velocidades de traslación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me entienden? Bueno. Es importante, muchachos y chicas, es importante que lo entiendan bien de entradita, porque es el más complejo, justamente es el más complejo. Nosotros siempre queremos calcular la velocidad de un punto de un cuerpo rígido. Imagínense que ustedes tienen que calcular la velocidad, que eso es lo que va a llegar el ingeniero. Por ejemplo, uno de los parámetros cinemáticos es la velocidad. Pero ¿qué es lo que en este caso, es complejo? Fíjense, el cuerpo está rotando alrededor de un eje con una omega 1. A su vez se está trasladando así, de esta manera, en forma horizontal. A su vez está girando todo el sistema, está girando alrededor de una vertical con un omega 2. Y a su vez tiene la posibilidad de trasladarse verticalmente. Y ustedes le piden calcular los parámetros cinemáticos de ese punto. A eso es lo que queremos llegar. Por eso es que es importante que usted tenga bien en claro la complejidad que tiene esto. ¿Por qué? Porque justamente estamos analizando el movimiento más complejo que puede tener un cuerpo. Y eso es lo que ya vayan imaginándoselo. ¿Les queda claro? Bueno. Sí, profe. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como tenemos nosotros, y esto como método sirve, como tenemos velocidades de rotación y velocidades de traslación, lo que vamos a hacer va a ser unificar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es elegir un punto, que ya sabemos que a ese punto lo llamamos polo o centro de reducción. Que en este caso es O. Fíjense, acá está el punto O. Lo hemos hecho acá en este dibujo, estoy marcando, voy a hacerlo un poquito más en limpio, digamos. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Fíjense que aparece una sola omega y aparece una sola B. ¿Qué es omega y qué es B? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo obtenemos omega y cómo obtenemos B? O sea, omega, signo de interrogación, y B, signo de interrogación. Como hemos elegido un punto cero, le vamos a llamar B sub 0. Esta es la condición cinemática.
Si era traslación, recuerden, con esto resolvíamos el problema. Si era rotación, como vimos recién y el ingeniero recalcó, con esto resolvemos el problema. Bueno, ahora tenemos un estado complejo de movimiento, por lo tanto hay que encontrar omega y B. ¿Estamos? Se ubican porque ese es el planteo. Sí, profe. Muy bien. Analicemos este dibujo. Tenemos la T1 y tenemos la T2. Nosotros habíamos dicho que las velocidades de traslación, y aplicando acá sí el teorema de Chasles, las velocidades de traslación al trasladarse las podemos sumar. Ojo, suma vectorial, fíjense. T1 más T2. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, a la suma de T1 más T2, como son velocidades de traslación, las sumo. Respecto a este punto que hemos elegido como polo, a ver, lo pongo acá el punto. O. Ese punto, ¿a qué velocidades está siendo sometido? Díganme ustedes. Ese punto O, que es el mismo que este. A T1 y T2. Bien. ¿Y qué más? Y la velocidad de angular. Bien. Entonces, O está sometido a V, llamémosle traslación, omega, llamémosle rotación. Veamos esto primero. ¿Me siguen hasta ahí? Veamos qué pasa con B. ¿Qué me dice la cinemática cuando vimos movimiento de traslación? Que yo la puedo sumar. Bueno, supongamos, ¿no? Esto es T, que es igual a T1 más T2. ¿Me siguen? No es vectorialmente así, porque me pasa que se me va a complicar mucho. Yo tendría que hacer T1, T2, y este es T1 más T2. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, sí, se entiende, profe. Pero bueno, lo que hago, permítanme esta digresión, es esto. Yo digo de que la traslación de O es T1 más T2 y supongamos que tenga esta dirección. Lo que pasa es que no quiero complicar el dibujo. ¿Me siguen, no es cierto? Pero en verdad lo que pasa sería esto. Reitero el concepto. Suma, si quieren se lo pongo acá para que no haya duda, vectorial. Y ya ustedes vayan haciendo la abstracción. Si yo digo suma vectorial, es suma de módulo, dirección y sentido. O sea que van a tener que hacer IJK de T1, I, T2, I, T, suma vectorial. Para dar módulo, dirección y sentido. Muy bien. Entonces, tenemos resuelto este problema. Pero esto, a ver, vamos a usar esto. Esto, lo azul, ¿tiene influencia sobre el punto O? Mírenlo al punto O acá.
Supongamos que este sea el eje E1 y este el eje 2. Acá tengo el eje 1 y este el eje 2. Pregunto, si yo con estos ejes, por lo que acabamos de ver, ¿qué tengo acá? Omega 1. Y acá, omega 2. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien. Va mi pregunta. ¿Tienen influencia sobre O? Por lo que acabamos de ver en movimiento axial. Deberían funcionar, dado que están a una distancia del propio proyecto o del Muy sol. bien. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, sí. O sea, profe, una manera también podría ser de hacerlo más sencillo, si es que al eje de rotación E1 lo ponemos sobre el punto O y ya nos daría la rotación respecto al O, o me equivoco. No, 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 vos tenés dada esta condición. Ojo, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Ah, por eso, No, no. si al La punto, condición de nuestro... No, 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 no me muevas el eje porque me estás sacando de... Estamos fuera de foco. Ya sí, me no, estás o sea, desnaturalizando. sí, no ¿Se escuché mal, me entiende por qué no refería puedo al, mover el... sí, me refería al punto O, de ponerlo sobre uno de los dos ejes, y ahí sí ya no tendría. Ah, bueno, sí, eso puede ser, pero el punto O es un punto cualquiera, ¿eh? Si yo te pido la velocidad de ese punto, si yo te pido la velocidad del punto O, ya te lo voy a dar definido. Lo que vos me estás diciendo está bien, que te ahorrarías un cálculo. Eso está bien cuando vos elijas un polo o un centro de reducción. Pero acá el punto O es un punto cualquiera por el momento, que es de donde vamos a definir. A ver, no puedo particularizarlo a O sobre uno de los ejes de rotación porque lo que tenemos que encontrar es una expresión general para cualquier punto del cuerpo. ¿Queda claro? Por lo tanto, yo no puedo mover ni los ejes de rotación porque es la condición cinemática, ni tampoco puedo poner un punto sobre un eje porque va a ser, un caso muy particular y no me va a contemplar la fórmula, qué es lo que pasa cuando el punto no está sobre el eje. ¿Me explico? Claro, quedaría como una fórmula particular para un punto sobre un eje. Exactamente. Perdería generalidad. Perdería generalidad. Pero está bien lo que vos dices. Sí tiene influencia omega 1 y omega 2. ¿Por qué? Fíjense. Aquí les marco en negro. ¿Ven que hay una distancia entre O y el eje A2 y entre O y el eje A1? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, si yo lo tengo a A2 acá, acá hay un vector posición. Y si lo tengo, no sé, a A1 acá, acá hay un vector posición. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, la rotación sí influye sobre B. ¿Cómo influye? Con esto y con esto. ¿Me siguen? No, se han perdido. Eso estamos haciendo. A ver, esto. Esto. ¿Me siguen ahí? Sí, profe.
Esto, me. Véanlo bien, véanlo, véanlo. Nada más que ahora nosotros tenemos un eje así. Y un eje así. Y ahí está el punto O. Acá a este le llamamos A2 y acá a este le llamamos A1. Entonces tengo esto. Omega 2 tiene influencia sobre este y omega 1 tiene influencia sobre este. ¿Por qué? Por esto que acaba de decir el compañero. No está sobre el eje. Entonces voy a tener esto entre nosotros. Después le vamos a dar, voy a tener una V sub omega 1 que va a ser igual a ¿qué? A omega vectorial O menos A1 y voy a tener una V sub omega 2, V de velocidad de traslación, ¿no? Que va a ser igual, este es omega 1 por O menos A1, omega 2 vectorial O menos A2. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. El compañero me decía, y yo lo pondría a O sobre un otro eje, perfecto, y me anularía esto, ¿sí? Tiene toda la razón. Pero, reitero, carecería de generalidad. Entonces, las rotaciones sí influyen sobre la posición del punto. ¿Por qué? Porque no están sobre el eje. Bueno, ahí lo tienen, miren. Y ahora les da la velocidad del punto total. La suma de las traslaciones más las componentes de las velocidades debidas a la rotación con respecto al punto. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O están perdidos? Eso es para sacar la velocidad sub cero, o sea, la velocidad que a una, como para reducirlo en el punto, ¿verdad? Y claro, pero ¿qué velocidad es esta V sub cero? ¿En qué la vas a medir? A ver si te das cuenta. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Sí, señor. Sí, señor. Ahí me gustó el término que utilizó, creo que fue Ángel Gómez el que habló. Me gustó el término de reducir a O. Está bueno ese término porque justamente lo que estamos tratando de hacer, todavía no termina el ingeniero, pero esa es la a donde vamos a llegar. Fíjense que todo el movimiento complejo que tiene el cuerpo rígido se va a terminar reduciendo a dos vectores, que eso ya ahí justamente está en plena explicación el ingeniero. Ahora, esos dos vectores, como lo hemos reducido, todo lo hemos llevado al punto O, que es el punto de referencia o centro de reducción o polo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Es decir, todas las traslaciones se suman en forma directa. Y todas las omegas, para llevarlo hacia las referencias, es reducirlo a O, para llevarlo a O, el omega lo tenemos que llevar al O. Está bien, como dijeron hace rato, podríamos todo llevar y ponerlo al omega 1 y al omega 2 lo podemos llevar al O. Está perfecto. Pero no podemos llevarlo solito y poner omega 1 más omega 2, sino que eso por una cuestión de operación de vectores, el llegar a trasladar un vector
desde una posición a la O en este caso, aparece se le llama también momento de velocidad, que sería el omega 1 por O menos A1, y el otro sería, eso es llevando el omega 1 a O. Trasladando el omega 1 a O, no va solo el omega 1, sino que va a ir el omega 1 más un vector adicional, que es el vector de o momento de velocidades, que es omega 1 vectorial a menos A1. Y cuando yo quiera llevar el omega 2 al centro de reducción o polo, también voy y lo coloco en A2, pero no va ahí solito. Se le suma un momento de velocidad que es omega 2 vectorial o A2, que tiene la característica que ese momento de velocidad tiene las magnitudes, como les acaba de decir el ingeniero, de una velocidad lineal, por eso que se suma, y eso, toda esa suma conforma lo que sería el V sub 0, que hasta ahí llegó el ingeniero. Como regla mnemotécnica, tomo un punto cualquiera o sumo todas las velocidades de traslación. Bien. Sumo todas las velocidades de traslación. En ese punto O, a ver, vamos a cambiar de... Si yo tengo omega 2, vamos a tratar de hacer algo. Esto es omega 1, esto es omega 2 más omega 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué he hecho? En un punto cualquiera del epurado, trazo una paralela a omega 2, el módulo dirección y sentido, trazo una paralela a omega 1, sumo ambos y me da omega 1 más omega 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Me profesor. siguen? Sí, profe. Vengo a O. ¿Qué hago con O? Lo traigo. Y tengo el omega total. Está claro, ¿no? Omega total es paralelo a la suma de omega 1 más omega 1. Muy bien. ¿Me siguen hasta ahí, no? Pero resulta esto que Sí, le profe. dice el ingeniero, no es gratis, no me sale gratis trasladar el omega 1 más omega 2 a O. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregarle el momento que omega 1 y omega 1 y omega 2 me producen respecto de O. ¿Cuánto vale ese momento? Omega 1 vectorial O menos A1, omega 2 vectorial O menos A2. La suma vectorial de haber trasladado este omega a O me significa colocar el momento de cada uno de esos vectores respecto al punto, porque acabamos de decir que la velocidad es proporcional a la distancia al eje. Bien, entonces teniendo T y la suma de omega 1 vectorial O menos A1 más omega 2 vectorial O menos A2, sí me va a dar la V sub 0.
¿Está bien? Sí, profe. Bien, profe. Y bueno, como les ha dicho el ingeniero, les ha adelantado el final del cuento y me ha robado la historia. Ustedes, ustedes ya tienen reducido esto, que es un estado complejo, complejísimo. Fíjense, tienen esto y esto. En definitiva, a ver, esperen un minutito. Lo voy a hacer. Quiero detenerme un poquito acá porque nuestro cuerpo el sólido rígido estaba animado a traslaciones T1 y T2 y a rotaciones omega 1 y omega 2. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, elegir un punto. Y llevar todo a él. Las traslaciones, perdón, las sumamos. Las rotaciones calculamos el momento de cada omega respecto al punto. Por lo tanto, por lo tanto, nuestro sistema
queda reducido a el punto O. Segundo, la suma de las traslaciones T. Tercero, la suma de los momentos de los omega con respecto a O. Y cuarto, la suma vectorial de los omega 1 y omega 2. ¿Qué significa esto? Que tengo el omega 1 el omega 2, lo sumo y me da el omega total. Tenemos el punto O acá. ¿Qué hago? Le trazo el omega total. O sea, como regla mnemotécnica, las velocidades de rotación las sumo vectorialmente y lo traslado al punto O. Me voy a la velocidad de traslación, la sumo. T1 más T2. Me dice la regla, esto ya lo he hecho, tengo el punto O, y he sumado las traslaciones, me dice, la suma de los momentos de los omega respecto de O. ¿A qué es igual esto? Omega 1 vectorial O menos A1 más omega 2 vectorial O menos A2. Sumo. Bueno, esto está... ¿Cuál era? Esta. Y obtengo B sub 0. B sub 0, reitero, lo volvemos a poner, es igual a T1 más T2 más omega 1 vectorial O menos A1 más omega 2 vectorial O menos A2. Omega T es igual a omega 1 más omega 2. ¿Qué hemos conseguido? El estado complejo ha quedado reducido a B sub 0 y omega T. O sea, nos vamos a limitar a estudiar esto y esto. Bueno, de lo que no teníamos, fíjense cómo ha quedado eso reducido a lo que es esto. Como regla mnemotécnica, a los omega los sumo y los traslado al punto para encontrar la velocidad de rotación total del cuerpo. Esto. Pero
cuando vaya a calcular la velocidad de traslación del punto, tengo que sumarles los momentos de omega respecto de O. ¿Les ha quedado claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No sé, ingeniero Caballero, si usted quiere agregar algo. Hasta ahora, bueno, si los chicos ahí han dicho que lo van entendiendo, estamos de 10, entonces. Sí, sí. No agregaría nada. Porque a mí me gustaría detenerme aquí y fíjense, analicen esto. Como un movimiento que es complejo, absolutamente, porque, reitero, está rotando respecto a dos ejes que pueden o no ser concurrentes y a su vez se está trasladando, ustedes han podido reducir, miren, a tres vectores. Dos vectores. Un vector de rotación, omega total, y un vector de traslación B sub 0. ¿A qué es igual el vector de traslación B sub 0? A la suma de todas las traslaciones más los momentos de omega respecto de O. ¿Ya que es igual la traslación? A la suma de las traslaciones. Ahí está. Omega es igual a la sumatoria para I que va de 1 a n de los omega sub I. O sea, en este caso tengo 2, sería omega total es omega 1 más omega 2. Y listo. Reitero el concepto, suma vectoriales, no me vayan a venir que si esto vale 3 y esto vale 5, esto es igual a 8. No, esto no. Es suma vectorial, ¿no? Módulo, dirección y sentido. Entonces, sumo las rotaciones, y las llevo a O. Sumo las velocidades de traslación y las llevo a O. Y le agrego el momento de cada una de las velocidades de rotación respecto a ese punto. Entonces, he reducido el estado complejo de movimiento a dos vectores. El omega El B sub 0. y el B sub 0. Exacto. Y estaríamos justo hasta ahí, ingeniero, y si lo han entendido, realmente muy bueno. Como todas las cosas, me gustaría Claro. que... No, sí, este es clave, por eso que les decía, este es clave. Si ellos ya interpretaron ese análisis que se ha hecho, ya estamos, porque lo que viene es más de lo mismo, y bueno, y ahora vas a hacer el que ya no te alcanzó, pero cómo calcular la velocidad. Pero, Claro. pero esta es la parte esencial. Después, lo otro ya lo van a entender seguro. Está bien, entonces, alumnos, para que sigamos el análisis el día miércoles. Sí, profe. Sí, profe. Ya todo, sí. Muy bien. No sé si se agregó alguien más para poner la asistencia. Pues son 22:30 ya. Sí. Parece que no. Bien. Si es así, nos vemos el día miércoles, alumnos, a las 21. Miércoles 21. Muy bien. Hasta el miércoles, profe. Hasta entonces, gracias. Chao, Bueno, profe. que anden muy bien. Buenas noches.